Buen día, hermanas, las saluda Lucía Fernández Paz y espero que cada una se encuentre bien. En el día de hoy vamos a continuar con los devocionales sobre el amor fraternal y el pasaje que vamos a ver hoy es uno que seguro conocen de memoria y han leído muchísimas veces. Así que les pido que me acompañen al libro de Marcos capítulo 12 versículos 30 al 31. Y también vamos a leer un poquito de los versículos anteriores para entender el contexto de lo que estaba sucediendo en este pasaje. Vamos a ver el versículo 28 que dice lo siguiente. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué gran pasaje, ¿no? Creo que todas en algún momento nos hemos hecho la pregunta de cómo podemos lograr amar sinceramente a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque vemos en el versículo 31 que Jesús dice que este es uno de los más grandes mandamientos. Bueno, primero, para poder entender cómo podemos amar genuinamente, horizontalmente, es decir, como dice el pasaje, a nuestro prójimo, a todo aquel que nos rodea, no solamente el hermano en Cristo o a nuestra familia, sino a todo aquel con el que estamos en contacto. El mandamiento es, lo amarás. Para poder saber cómo amarlo, primero debemos entender cómo amar verticalmente, es decir, cómo amar a Dios. Puede parecer sencilla la respuesta, y creo que todas diríamos, bueno, yo amo a Dios, yo trato de hacerlo por medio de mi obediencia o por medio de la lectura bíblica. Entonces, para poder justamente entenderlo, vamos a ver qué nos describe este pasaje. Si miramos por un momento cómo surgió esta conversación con Jesús, se había acercado a él un escriba. Si recordamos, los escribas eran hombres sabios, muy estudiosos, justamente su trabajo era estudiar la ley y transcribirla. Muchas veces en pasajes de la Biblia encontramos a escribas o a los fariseos o a autoridades judías queriendo probar a Jesús y hacerle alguna pregunta que le hiciera decir algo en contra de la ley. Pero este escriba parece acercarse a Jesús con una pregunta sincera. Le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Sabemos que todo mandamiento es importante y que todo lo que la Biblia nos manda hacer, nosotros debemos obedecerlo. Pero en esta pregunta parece que le está preguntando cuál es el supremo mandamiento, cuál es el más importante de todos. Y Jesús responde su pregunta. Fijémonos cómo él comienza a contestarla. En el versículo 29 dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es que si queremos entender cómo amar a nuestro prójimo, debemos primero entender el fundamento de ese mandamiento. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otro Dios. Él es el único creador, soberano, eterno y santo en todos sus atributos. A Él es a quien primero debemos amar. El amor a Dios es lo que nos debe mover a obedecer sus mandamientos. Un amor genuino, no movido por el temor a que Dios me rechace o como si mi obediencia me ganara su aprobación. No, sino un amor movido por quién es Él. No hay otro Dios. Nuestro amor a Dios es lo que nos debe caracterizar también como verdaderos cristianos. Y esto es lo que encontramos en este primer mandamiento. No es un amor a medias. Esta clase de amor involucra todo nuestro ser, demanda todo de nosotros, todo lo que somos. Fíjense el versículo 30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo el corazón es una clase de amor que involucra nuestra voluntad. El corazón es de donde surgen todos nuestros deseos, nuestras acciones.
Entonces Dios nos está mandando a amarle con todo lo que nosotros somos. Un amor que desea obedecerle, aunque sabemos que no lo lograremos a la perfección. Justamente porque luchamos con el pecado, sabemos que no lo lograremos de una forma perfecta. Pero sí deseamos mostrar nuestro amor sincero a Él por medio de nuestra obediencia a sus mandamientos, a su palabra. Luego el versículo agrega, y con toda tu alma. Esto es que Él sea nuestro mayor deleite, como muchas veces los salmistas los describieron. Por ejemplo, el Salmo 42, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, es decir, con todo nuestro intelecto, esa capacidad que Dios nos ha dado para que podamos conocerle. Como dice Romanos 1, Dios se ha revelado, decidió darse a conocer por medio de su creación. Por medio de ella es Dios diciendo, yo soy el Creador, yo soy el único Dios, conóceme. Y no solo por medio de ella se ha revelado, sino también nos has dado su palabra para que le conozcamos. Entonces, el que ama a Dios usa la capacidad que Él le ha dado y la aplica en poder conocerle por medio de su palabra. Aquel que pone su mente a meditar en la palabra de Dios, le va a conocer, y al conocer quién es Él, inevitablemente lo que surgirá de nosotros es un amor que se traducirá en nuestra obediencia. Por último dice, y con todas tus fuerzas. Esto es, con toda tu capacidad física. ¿Ven este común denominador? El Dios creador del universo, el Dios que te creó a ti y a mí, nos creó de tal forma para que podamos amarle. Lo que Él nos manda podemos cumplirlo por medio de Él y para Él, porque nos creó para que podamos así hacerlo. Es poner a su servicio todas nuestras energías, nuestras fuerzas, es decir, nuestro talento también, nuestra capacidad, nuestro trabajo, profesión. Porque al fin y al cabo, todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Como dice Romanos, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, debemos dedicarnos enteramente y entregarnos totalmente a amar a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esto está directamente conectado con el mandamiento en el siguiente versículo, que nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios involucra también amar a aquellos que, al igual que nosotros, fueron creados a su imagen. No se trata de amarnos a nosotros primero para así poder amar al prójimo. No es lo que está diciendo, sino el mandamiento se trataría de amarse a uno mismo. Lo que Jesús está revelando es un hecho que todos sabemos que es real. El ser humano se ama a sí mismo. Está en nuestra naturaleza. Buscamos protegernos, cuidarnos, buscamos nuestro bien, nuestra salud, nuestro progreso. Entonces, de esa misma forma, busquemos proteger al prójimo, cuidarlo, buscar su bien, su crecimiento, su edificación. Como cuerpo de Cristo, somos llamados a edificarnos mutuamente también a través de nuestros dones. Aún, ¿cuántas veces en la Biblia encontramos que dice unos a otros? Amaos unos a otros, estén en paz los unos con los otros, vivan en armonía unos con otros, no mintáis los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros en amor. Y la lista podría seguir. Es más, las animo a tomarse un tiempito y buscar en sus Biblias todas las veces que dice unos a otros. Esta es la clase de amor que Dios nos llama a tener. Este tiene que ser nuestro distintivo como verdaderos hijos suyos. Y aún también tomemos como ejemplo 1 Juan 2, 10 y 11, que en una parte dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Como dijimos al principio, se trata de amar a todo con el que estamos en contacto, aquel vecino, compañero de estudio o de trabajo, cuanto más aún si sabemos que no conocen a Dios.
que ellos puedan ver en nosotros nuestro amor sincero a Dios y también nuestro amor a ellos. Entonces, hermanas, que podamos dedicarnos enteramente a amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y en amar a nuestro prójimo también, para la gloria de Dios.